Y si ustedes se han dado cuenta, en las últimas reuniones, en los últimos cultos, yo he estado hablando mucho acerca de interiorizar verdades, de confesar fe, de confesar victoria, de creernos lo que la Biblia dice que somos. Hemos hablado de cómo el Señor nos llamó a tener paz, a vivir bajo la bendición de Dios, a tener la tranquilidad del Señor, de poder vivir en victoria, de no tener miedo de nada ni de nadie, etcétera, etcétera. Si ustedes repasan y escuchan los últimos cultos, hemos ido en esa línea de no tener miedo, de no tener preocupaciones de lo que va a pasar ni en el presente ni en el futuro, porque somos más que vencedores, porque el Señor está con nosotros, porque es nuestro pastor, porque nada nos faltará. Y hemos estado enfatizando estas verdades, y yo espero que a estas alturas pues ustedes se las crean, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén, muy bien. Entonces, todo esto está muy bien. ¿A quién no le gusta tener paz? ¿A quién no le gusta tener la bendición de Dios? ¿A quién no le gusta vivir libre de temores y de ataduras? A todo el mundo le gusta, pero he dejado para esta reunión no por ser menos importante, sino todo lo contrario, porque generalmente suele quedar más fácilmente lo último que se oye que lo primero. He dejado para el final, para este día, para esta clase, este estudio, un requisito fundamental para que la bendición, la paz, la victoria, la libertad, etcétera, etcétera, sea una realidad en nuestra vida. Y tengo que ser honesto en esto. Sin este requisito, todo lo que yo he predicado en las últimas semanas, todo lo que yo he compartido con ustedes, no va a verse en nuestras vidas. Porque este requisito es la llave que abre todas las bendiciones que Dios mediante vendrán en el futuro. Por lo tanto, todo lo que habéis oído en las últimas semanas depende de si hacemos o no caso al mensaje de esta noche. Vamos a ir a varias porciones, y la primera porción a la cual vamos a ir es en el Evangelio según San Lucas. Este es un requisito indispensable para poder disfrutar de las bendiciones del Señor. Lucas capítulo 15, como bien saben ustedes, es un capítulo que contiene 3 enseñanzas, 3 parábolas, 3 ilustraciones. La primera nos habla acerca de un pastor que pierde una oveja. No para hasta encontrarla, va a buscarla, y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, regresa gozoso y comparte la bendición con sus amigos, sus familiares y sus vecinos. Va a buscar a la oveja, porque la oveja, ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones, que es un animal torpe, sin sentido de la orientación, incapaz de volver al redil por sus propios medios, y hay que ir a buscarla porque la oveja nunca va a volver. No es como una paloma mensajera, o como un perro, o como cualquier otro animal que lo dejas y él sabe volver por el rastro, por el olfato, por lo que sea. La oveja no. Lo segundo que se pierde en el capítulo 15 es una moneda, algo inanimado. La moneda no va a aparecer por sí misma, hay que buscarla, hay que ver dónde está. Y dice la Biblia que cuando esta mujer encuentra la moneda perdida, bueno, la alegría es tremenda, y nuevamente comparte la alegría, el gozo y la bendición con los que la conocen y con los que sabían el problema que la mujer tenía, que había perdido dinero. Sin embargo, lo tercero que se pierde no es ni un animal ni un objeto inanimado como una moneda, sino se pierde un ser humano, se pierde un hijo. Y en este caso no vemos, como en el caso del pastor que fue a buscar la oveja perdida, ni vemos al padre como la mujer que busca la moneda. Vemos que el padre no va detrás del hijo, por una sencilla razón, porque ese es el camino que de momento su hijo ha escogido. Y lo que vemos en esta parábola, hay muchas enseñanzas, pero una de las cosas fundamentales que vemos en esta parábola, la famosa parábola del hijo pródigo, es que el padre no va en contra de la voluntad del hijo, aunque la voluntad del hijo no es correcta. Es decir, el hijo sí tiene voluntad propia. El hijo decidió marcharse y cuando quiera las puertas estarán abiertas, pero es el hijo el que tiene que reflexionar, es el que tiene que pararse y decir: he cometido una equivocación, me he equivocado, no he hecho correctamente. Y dice entonces en Lucas capítulo 15, a partir del versículo 17, algo muy interesante, y voy a leerlo. Lucas 15,
17. Volviendo en sí, el hijo pródigo, el que se marchó, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia? Abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sigo, versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: escuchen, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El elemento, el punto fundamental para recibir toda bendición de parte del Señor es el arrepentimiento. Eso es lo que cambia todo, el arrepentirse. Parece fácil, ¿no? Parece algo muy sencillo, pero a veces hay vidas que se les ha hablado, se les ha testificado, se les ha dicho de todas las formas habidas y por haber, pero no quieren arrepentirse. Y la palabra del Señor dice que el Señor es paciente y misericordioso con todos, esperando que todos, no unos cuantos, todos procedan al arrepentimiento. Dice que en los últimos tiempos algunos le dirán a los creyentes: hermano, pero el Señor tarda mucho en venir. Y la respuesta que tenemos que dar ante semejante pregunta es: no, el Señor no está tardando. Lo que pasa es que el Señor está esperando a que más gente procedan al arrepentimiento. Porque si viniera el Señor en estos momentos, muchas personas se perderían y se condenarían eternamente. Por lo tanto, el Señor está dando un margen, está dando oportunidad para que la gente medite, vuelva en sí y reflexione y recapacite y se dé cuenta de que el camino que han tomado no es el correcto. Como el hijo pródigo. ¿Cuánto tiempo estuvo el hijo pródigo fuera de la casa de su padre? No lo sabemos, es simplemente una anécdota, es una ilustración, un ejemplo. Pero lo que está bien claro es que hay un momento en la vida del hijo pródigo en el que las cosas ya no marchan como al principio. Hay un momento en la vida del hijo pródigo que dice: yo antes comía mejor que ahora, yo antes vivía mejor que en estos momentos, yo antes tenía un nivel de vida que lo he perdido, y lo he perdido por mi mala cabeza, lo he perdido por mi rebeldía, por mi orgullo, por mi desobediencia, y reconozco que me he equivocado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero podía haber estado el resto de su vida reconociendo que se había equivocado, pero seguía ahí. Pero lo bonito de esta historia es que este chico vuelve en sí, recapacita, reconoce que se ha equivocado, que como una oveja perdida se ha descarriado, pero toma una decisión: me levantaré y daré marcha atrás. En vez de seguir avanzando hacia la nada y hacia el precipicio más absoluto, andaré sobre mis pasos, iré a la casa de mi padre y le pediré perdón. Confesaré mi pecado. No diré: bueno, padre, aquí estoy. No. Sino le diré: he pecado. He pecado contra el cielo, contra Dios, y he pecado contra ti. Y reconozco que por mi mala cabeza, por las decisiones equivocadas que he tomado, ya no soy digno de que vuelvas a tener otra vez confianza en mí. Reconozco que si tienes misericordia y me quieres admitir, y si me haces como a un jornalero, en vez de tratarme como hijo, como a un jornalero, tienes todo el derecho del mundo de poder hacerlo. Porque mi testimonio ha sido pésimo. He desacreditado tu nombre y he sido un mal hijo. Y dice la palabra de Dios que este chico se levanta, no solamente se arrepiente, sino que él está dispuesto a dar la cara. Él está dispuesto a decirle a su padre todo lo que les acabo de decir. Y entonces cuando el padre ve que hay un verdadero y genuino arrepentimiento, un deseo de cambiar, un deseo de hacer las cosas decentemente y con orden, lo interrumpe. Porque ya no es él el que tiene que decirle al padre lo que tiene que hacer. Tu parte
Lo que te corresponde a ti es arrepentirte, pedir perdón, pero yo sabré lo que tengo que hacer, si tratarte de una manera o tratarte de otra, si mandarte al campo a trabajar como a un jornalero más o darte otra oportunidad. Y el padre optó por darle una oportunidad, otra más. Le pone unas ropas nuevas, no saca lo peor, sino dice el mejor vestido. Lo mejor que haya en casa, vestir a mi hijo, porque él es la imagen de lo que yo soy, por lo tanto él tiene que dar una imagen digna. Tienen que darle el anillo, con el anillo se firmaban los documentos, el anillo era señal de autoridad, ponerle calzado, hagamos una fiesta, porque aquí ha habido hoy algo increíble que tenemos que saber festejar y recordar, que mi hijo se había muerto prácticamente, lo dábamos ya por muerto, por perdido, pero gloria a Dios, ha vuelto en sí, ha vuelto a la casa, arrepentido, y entonces comienzan una serie de bendiciones otra vez a manifestarse en la vida del hijo. ¿Qué fue lo que produjo el cambio? ¿Qué fue lo que hizo que lo que había perdido lo volviera a recuperar y se volviera a hacer una fiesta en la casa y borrón y cuenta nueva? El arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puede haber victoria en nuestra vida. Si no hay arrepentimiento y apartarnos del pecado, no solamente un remordimiento de conciencia, no solamente decir estoy obrando mal, he hecho mal, me he equivocado, pero no hay cambio. No, el arrepentimiento, como bien saben ustedes y se ha dicho muchas veces desde este mismo púlpito, es cambio de dirección. Si no hay un cambio de dirección, si no hay un rechazo a la vida que he estado llevando, entonces no hay un genuino arrepentimiento. Hay un remordimiento. Te sientes mal porque sabes a la luz de la palabra de Dios que lo que estás haciendo o has hecho no está bien, pero sigues haciéndolo. El arrepentimiento genuino es el que lleva a la persona a reconocer su error, pero a querer rectificar, a cambiar de dirección y a empezar una vida completamente alejada del pecado que hasta ese momento lo ha estado dominando. Entonces vemos en el hijo pródigo que él vuelve en sí, recapacita, retorna a la casa del padre, pide perdón y automáticamente, gloria a Dios, una lluvia, una cascada de bendiciones comienza a ser derramada sobre la vida de este muchacho, porque vemos que el arrepentimiento es la clave para toda bendición de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos en Lucas, capítulo 19. Estamos en el 15, nos vamos al capítulo 19 y ahora encontramos una historia real, porque la historia del hijo pródigo es una parábola que puede o no ser real. Pero la historia que vamos a analizar ahora es la historia de un publicano, del jefe de los publicanos. Un hombre con una buena posición social, un hombre con un buen puesto de trabajo, un hombre que ha tenido, entre comillas digo, la suerte de trabajar para el Imperio Romano recaudando impuestos, pero sabemos que los publicanos eran personas odiadas, eran personas que nadie quería juntarse con ellos porque los consideraban auténticos traidores. Trabajando, levantando impuestos para el enemigo, es increíble, de tus propios hermanos. Pero si tenían que recoger 20 denarios por día, por poner un ejemplo, ellos iban más allá y lo que recaudaban de más se lo metían en el bolsillo. Hacían un mal uso de la autoridad que habían recibido. Y hay un tal Zaqueo, capítulo 19 de Lucas, que es un hombre muy pequeño de estatura, se sube a lo alto de un árbol sicómoro, dice la Biblia, un árbol muy fácil de trepar, para ver cuándo el Señor pasa. Y para su sorpresa, versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La sorpresa de Zaqueo tuvo que ser mayúscula. La sorpresa de Zaqueo tuvo que ser inmensa. Es decir, no solamente se para, me dirige la palabra, sino encima me da el honor de poder llevarlo a mi casa. Bueno, a raíz de esto, dice la Biblia en el versículo 7, comenzaron las murmuraciones. La gente decía, ¿cómo es posible que ha entrado a la casa de un hombre pecador? Pero fíjate qué interesante, ya en la casa ocurre algo muy interesante. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres.
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora es cuando por primera vez vemos a Jesús abriendo la boca y diciendo algo. Hasta entonces sabemos que entró a la casa de un publicano, que estaba sentado a la mesa seguramente con sus discípulos, que estaban comiendo, pero si no hubiera sido por esta palabra de Zaqueo, probablemente el Señor hubiera entrado y salido de la casa de Zaqueo sin decir ni mu. Pero ahora se levanta el Señor y dice, hoy, versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Dije el otro día que la palabra salvación se puede traducir por salvación, por sanidad o por liberación. Hoy esta casa ha sido liberada. Esta casa ha vivido bajo presión. Esta casa no ha vivido bajo la bendición de Dios, porque este hombre ha extorsionado, este hombre ha engañado, este hombre ha mentido, este hombre ha hecho un abuso excesivo de su autoridad. Pero este hombre está arrepentido, y está arrepentido de verdad, hasta el punto que dice, voy a devolver cuadruplicado todo lo que he robado a la gente. Claro, estamos hablando de un judío. El judío sabía perfectamente que según la ley, cuando alguien robaba algo a alguien, si se arrepentía, no solamente era suficiente con decir, oye, mira, perdóname que te robé el otro día la oveja y aquí no pasa nada. No, un momentito. Tú estás arrepentido, pues dame la oveja. Pero no solamente me tienes que dar la oveja, sino que según la ley de la Biblia, tenía que darle 4 más. Porque tú has hecho uso de mi oveja. Tú has tomado la leche, seguramente los cabritos te los has quedado, tú has sacado un fruto, un beneficio de mi propiedad. Por lo tanto, si verdaderamente estás arrepentido, tienes que demostrarlo no solo diciéndolo, sino con las acciones. Porque una imagen vale más que 1000 palabras y porque por sus frutos los conoceréis. Entonces no es suficiente con que tú ahora te hagas el niño bueno y te levantes en medio de la comida para que todo el mundo te oiga y te digan, qué buen hombre, qué buena persona. Jesús, estoy arrepentido, soy un publicano, soy un sinvergüenza, soy un extorsionador, pero bueno, Señor lo sabe todo, gracias por venir a mi casa. No. Voy a estar dispuesto a sacrificarme, a desprenderme de lo que a mí me ha dominado durante tanto tiempo, que es el amor al dinero. Y entonces el Señor se levanta y dice, ahora sí, amigo, hoy ha venido la salvación, la liberación, la victoria a esta casa. Entonces vimos en la parábola del hijo pródigo cómo las bendiciones del Padre cayeron sobre la vida del hijo cuando el hijo se arrepiente. Vemos que la bendición cae sobre la vida de Zaqueo y sobre su hogar cuando Zaqueo se levanta y pide perdón y dice y admite que ha defraudado, que ha robado, pero está dispuesto a devolver cuadruplicado lo que ha robado. Pero hay más ejemplos en la Biblia. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, precisamente yo leía hoy esta porción y me llamó muchísimo la atención. Hechos capítulo 2, a partir del verso 36, cuando es derramado de una forma sobrenatural el Espíritu de Dios sobre aquellos que estaban en aquel lugar, muchas personas se rodean la casa y Pedro se pone en pie y dice, amigos, hermanos, que nos habéis escuchado hace unos instantes hablar en diferentes idiomas y los habéis entendido porque ustedes saben perfectamente lo que hemos dicho, aunque nosotros no tenemos ni idea de lo que hemos dicho, porque hemos hablado en otras lenguas, según el Espíritu nos da que hablase. Pues quiero decirles que nosotros primero no estamos borrachos. Esto no es efecto del alcohol, porque el alcohol no produce estos efectos. Si fuera así, hermanos, acéptenme esta broma, pues si yo quisiera hablar hebreo me emborracho y fíjate tú, hablo hebreo perfectamente, y mañana quiero hablar griego y me tomo 5 cervezas y hablo griego, y pasado quiero hablar con un alemán y me tomo una botella de whisky y hablo alemán. No, es que el alcohol no produce estos efectos. Todo lo contrario. Hasta el idioma que habla lo vas a hablar torpe y lo vas a hablar mal. Así que esto no es efecto del alcohol. Lo que aquí ha ocurrido, que ustedes acaban de oír y ver, esto es el cumplimiento de una palabra que estaba escrita nada más y nada menos que por Joel, por el profeta Joel, que dijo que en los postreros días el Señor derramaría de su Espíritu Santo sobre las personas.
Y él da una explicación y da un mensaje extraordinario que te animo a que lo leas. Pero cuando llegamos al versículo 36 de este extraordinario mensaje, dice el apóstol Pedro, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le ha hecho la máxima autoridad y lo ha nombrado como el Mesías. Este al que ustedes mataron, este al que ustedes rechazaron y crucificaron. Esa fue la reacción de los hombres, pero la reacción de Dios es que Dios lo ha levantado y lo ha hecho Señor y lo ha hecho Cristo. Y dice en el versículo 37, al oír esto, es muy fuerte, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos metido la pata, nos hemos equivocado, hemos matado al Mesías, hemos matado al enviado de Dios. ¿Hay remedio? Bueno, yo dije hace poco en un mensaje que el diablo es un experto en cerrarte puertas y en oprimirte y en agobiarte y en pintarte un panorama catastrófico donde no ves salidas, ni puertas, ni ventanas, ni respuestas, ni nada. Pero nuestro Dios es un experto, aleluya, en mostrarnos la realidad, pero en darnos respuestas, en darnos salidas y en darnos soluciones. Cuando ellos dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues el apóstol Pedro dice algo increíble, versículo 38, arrepentíos y convertíos. Dice el versículo 38, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don, el regalo, la dádiva del Espíritu Santo como nosotros. Y después les habla de la promesa. Dice, mira, esta promesa que dio Joel, que se ha cumplido hoy, no solamente es para nosotros, sino es para ustedes también. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y entonces dice que ese día se arrepintieron, se convirtieron, cambiaron de vida, se bautizan y automáticamente entran a formar parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Es decir, estamos viendo ejemplos de cómo las bendiciones del Padre se derraman sobre el Hijo pródigo cuando éste se arrepiente. Estamos viendo cómo la bendición llegó al hogar de Zaqueo cuando éste se arrepiente y está dispuesto a cambiar. Y estamos viendo ahora una enorme multitud de personas dolidas, compungidas, digamos, diciendo, madre mía, la que hemos liado, ¿ahora qué hacemos? Pero el apóstol Pedro le dice, arrepiéntanse, cambien, conviértanse. Y automáticamente la bendición de Dios también será vuestra y caerá sobre vuestras vidas y sobre vuestras cabezas. Entonces estamos viendo cómo para recibir las bendiciones, para vivir en paz, para tener libertad, para tener gozo y para que el Señor esté a nuestro lado, tiene que haber previamente un reconocimiento de nuestra culpa, de nuestro pecado, confesarla pidiendo perdón delante del Señor y cambiar automáticamente. De lo contrario, la palabra que oímos, si nos toca, nos convence, nos redarguye de pecado y no cambiamos, al final la palabra, en vez de convertirse en una herramienta de bendición, se va a convertir en una herramienta de condenación. Porque la palabra viene para convencerte de pecado. Si te convence de pecado, si te redarguye el Espíritu de Dios, cuando escuchas la palabra y cambias y te arrepientes, gloria a Dios. Pero ¿y si no te arrepientes? Dice, ya no hay más ofrenda por el pecado, ya no se puede hacer nada más. No vamos a decirle al Señor que suba otra vez al madero y que muera otra vez. Eres tú el que no quieres cambiar, eres tú el que no te quieres arrepentir. Y todo el futuro maravilloso y todas las bendiciones que el Señor tenía para tu vida, tú lo estás echando a perder con tu falta de arrepentimiento y de una genuina conversión delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a algunos pasajes, otros pasajes del Nuevo Testamento para ir fortaleciendo todo esto y espero que esté quedando claro, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo del 5 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Para entender esta porción, tengo que decirles que en la primera carta, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que tienen que expulsar, echar de la congregación a un hermano, a un creyente, a un hombre, a una persona, que a Pablo le han informado que está en fornicación y que está nada más y nada menos que
con su madre o con su madrastra, como algunos comentaristas opinan. Cuando el apóstol Pablo le dice, mira, es que hay un hermano en la iglesia, o uno que dice que es creyente en la iglesia, y resulta que está cometiendo un pecado terrible, y le dice, mira, algunos comentarios dicen que era realmente con su madre, cosa que nos puede resultar escandalosa hoy en día, pero que en aquellos tiempos la depravación era tan terrible que era normal, ¿eh? O otros comentarios dicen que podía ser la segunda esposa de su marido, con su madrastra. Bueno, da igual, madre o madrastra. El apóstol Pablo dice, bajo ningún concepto voy a permitir que en esa congregación que ha costado tanto sacrificio levantar, se produzca semejante mal testimonio. Y el apóstol Pablo dice algo tremendo, dice, eso que ese hombre está haciendo yendo a la iglesia, no lo hacen ni los inconversos. Ese pecado es tan terrible, tan vergonzoso, que ni los gentiles hacen eso que este hombre está haciendo. Por lo tanto dice, juntaos, y yo en espíritu me junto con vosotros, y expulsad a este personaje de la iglesia, entregárselo a Satanás, para que el diablo lo sacuda, para que se dé cuenta de la barbaridad que está haciendo, que está causando un pésimo testimonio dentro de la congregación, y bueno, que el Señor tome medidas. Se ve que lo expulsaron y este hombre recapacitó, este hombre reconoció su pecado, y ahora en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, capítulo 2 de Segunda de Corintios, del versículo 5 en adelante, dice Pablo, Segunda de Corintios 2:5, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, evidentemente. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si en algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si lo que él dice que se haga en Primera de Corintios, que es expulsar a este hombre de la congregación, en la segunda carta que le escribe a la iglesia de Corinto dice, ahora este hombre ha pedido perdón, este hombre ha reconocido su pecado, y ahora lo que tenemos que hacer es perdonarlo, consolarlo, volver a admitirlo en el seno de la iglesia, y si ustedes lo admiten, yo también. Si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. Y hacerlo pronto para que no le consuma la tristeza. Cuando una persona es reprendida, exhortada, puesta temporalmente en disciplina, esa disciplina tiene que surtir un efecto. Tiene que haber un cambio en esa persona. La disciplina no es punitiva, es decir, la disciplina no es para machacarte como la justicia del mundo. Cometes un delito y te meto en la cárcel. Me da igual si estás casado, si lloras, si coges una depresión, si comes bien, si comes mal, si tienes frío, si tienes hambre. A la justicia le da exactamente igual. El que la hace la paga, pum, al talego, fuera, se acabó. Sin embargo, la justicia de Dios no es punitiva, es con el objetivo, se aplica con el objetivo de restaurar. Se aplica con el objetivo de que la persona abra los ojos y se dé cuenta de que por ahí vas mal, amigo, de que esa no es la voluntad de Dios, que Dios nos ha llamado a vivir en santidad, y que cuando un miembro del cuerpo causa un mal testimonio, en cierto sentido, toda la iglesia está causando un mal testimonio, porque juzgan y sacan conclusiones equivocadas por la culpa de uno. Entonces el apóstol Pablo, viendo que la iglesia ha hecho lo que le dijo Pablo que hiciera, y viendo que este hombre se ha arrepentido, dice, volver a admitirlo. Pero ¿qué fue lo que hizo que Pablo y la iglesia lo volvieran a admitir y le volvieran otra vez a brindar el amor y el apoyo y la cobertura de la iglesia? El arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, vengo diciendo en las porciones que estamos leyendo esta tarde, que es lo que produce el cambio. El arrepentimiento es lo que abre o cierra la bendición de Dios. Una persona no arrepentida, una persona que no quiere cambiar, una persona que no quiere dejar el pecado,
Juan va mucho más allá y dice, probablemente no ha conocido nunca a Dios. Porque el que practica asiduamente el pecado y no siente remordimiento, sino que sigue y sigue y sigue, y le hablan y le dicen y escucha, y dice una persona reiterativa y que sigue pecando y pecando y pecando, el apóstol Juan dice, probablemente nunca ha conocido a Dios, porque el que ha conocido a Dios no practica el pecado. Una cosa es que no pequemos. ¿Quién no peca, hermanos? Pero otra cosa es practicar el pecado. Es decir, dice la Biblia que cuando conocimos al Señor, todos y cada uno de nosotros, en nuestra vida se manifestaban las características de los pecadores. ¿Cuál era? Pecar. Unos pecaron de una manera, otros pecaban de otra forma, pero todos nos encontramos al pie de la cruz, ¿sí o no? Todos tenemos que pedir perdón, unos por su fornicación, otros por su adulterio, otros por su vida de idolatría, otros porque vienen de la santería y de la brujería, otros porque vienen del agnosticismo y del ateísmo más absoluto. Es decir, cada uno tiene su historia. Cuando venimos al Señor, nos convertimos, nos arrepentimos, nos convertimos, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo, y ahora tienen que comenzar a notarse en nuestra vida cambios, a corto y a largo plazo. Claro, hay un margen, hay un tiempo. Pero lo que no puede ser es que pase un año, 2 años, y pasen los días, las semanas y los meses, y esta persona que dice que se ha convertido, que se ha arrepentido, que quiere ir en serio con el Señor, siga practicando y llevando la misma vida de pecado y de desorden que hasta el día de su conversión estuvo llevando. Juan dice, hermanos, la palabra no falla, el evangelio no es estéril. Lo que ocurre es que esta persona en el fondo nunca conoció a Cristo. Nunca nació de nuevo. Le gusta la iglesia, le gusta el evangelio, le gusta el ambientillo de los creyentes, pero no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, el que ha conocido, el que ha tenido un encuentro personal con el Señor, dice, es totalmente imposible que continúe practicando el pecado como lo hacía antes de conocer al Señor. ¿Queda claro? ¿Amén? Bien, vamos a ver más pasajes. Tenemos un pasaje que es toda una consolación para nosotros. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Un texto que nos da una esperanza y una tranquilidad tremenda a nuestros corazones. Dice la palabra así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, si hemos pecado y le pedimos perdón al Señor en un genuino arrepentimiento, el Señor siempre, siempre perdona. ¿Cuántos dicen amén? Siempre perdona. ¿No se cansa de nosotros? Yo creo que no. Yo creo que el Señor es un Dios que está tan deseoso de bendecirnos y de estar con nosotros, que en el momento en el que ve que verdaderamente estamos arrepentidos y le confesamos nuestro pecado, el Señor siempre, siempre perdona. ¿Saben cuál es el único pecado que Dios no perdona? El que no se confiesa. Ese es el pecado que Dios no perdona, el que no se confiesa. No es que el que no se confiesa, me da igual cuál sea. Si usted tiene un pecado y no lo confiesa, aunque no sea, como dicen algunos, el pecado contra el Espíritu Santo, pero sea cualquier otro, si usted tiene un pecado en su vida y no lo confiesa, evidentemente su pecado le va a condenar, porque pecado no confesado es pecado que te lleva a la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál es el pecado que Dios perdona? Aquel que se confiesa en un genuino arrepentimiento, invocando el perdón y la sangre de Cristo, y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos en Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el objetivo, que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Esa palabra abogado es la misma palabra que aparece en Juan cuando dice consolador, paracleto. Tenemos un abogado delante del Padre que es Jesucristo el justo. Él es la propiciación, una palabra un poco rara, ¿no? Él es nuestro sustituto, el que ocupó nuestro lugar. Eso es lo que es propiciación.
Él es el sustituto, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Hay alguien que pueda decir, yo le conozco, yo sé, yo he tenido un encuentro con el Señor y no guarda sus mandamientos, es decir, su palabra. Esa persona es mentirosa. Miente. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Nuestros deseos cambian. Estaba leyendo estos días y a lo mejor, no sé, a lo mejor probablemente el domingo comparta algo de esto. Hay un versículo en el libro de Ezequiel, capítulo 36, donde en el mismo versículo lo que me llamó la atención cuando lo leía es que aparecen como 3 tipos de corazones. La palabra corazón en el mismo versículo aparece 3 veces. Dice, yo les daré un corazón nuevo. Yo quitaré el corazón de piedra de vosotros y os daré un corazón de carne. En el mismo versículo, corazón nuevo, corazón de piedra y corazón de carne. Estoy preparando algo, no sé, a lo mejor lo comparto el domingo, no sé, ya se darán cuenta si lo hice así o no. Pero lo que está bien claro es que el Señor, cuando viene a nuestra vida, nos cambia nuestros sentimientos, nuestros impulsos, nuestras emociones. Y en eso se conoce que una persona verdaderamente ha nacido de nuevo. No es que no pueda ser tentado, sino que no lleva una vida de desorden como la ha estado llevando hasta que llegó el punto en su vida de conocer al Señor, se ha arrepentido, ha reconocido que eso no le agrada a Dios, y no es que se arrepiente por miedo al infierno, no. No es que se arrepiente por miedo al castigo eterno, no, sino que se arrepiente porque conoce y ama a Dios y no quiere ofenderle. Eso es una cosa muy diferente. No es que el niño se porta bien porque si se porta mal no le dejo jugar con la bicicleta. Entonces, como quiere jugar con la bicicleta, él se porta bien, pero si fuera por él se portaría mal. Pero como quiere jugar con la bicicleta, entonces se porta bien. Pero el verdadero Hijo de Dios no deja de pecar por miedo al castigo, sino el verdadero nacido de nuevo deja de pecar porque ama tanto a Dios que no quiere ofenderle, ni quiere hacer nada que no haría el Señor y que ofendería la santidad y la grandeza del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, puede ser que como creyentes se peque, claro, cómo no, somos seres humanos y dice la Biblia que el espíritu está pronto y la carne es débil. ¿Qué ocurre entonces? Santiago, la carta a Santiago, hay un texto muy bonito en el capítulo 5, casi al final de la carta de Santiago, en el capítulo 5, 19 y 20. Escucha bien porque es un versículo muy interesante y espero que captes el espíritu de la letra. No solamente la letra, sino el espíritu de la letra. Santiago 5, versículos 19 y 20 dice, hermanos, no llamamos hermano a todo el mundo. Usted va por la calle y cuando entra, por ejemplo, en una cafetería a tomar un cortado, dice, buenos días, hermanos, Señor les bendiga a todos. Los de la barra te miran así diciendo, ¿de dónde ha salido este? No entras a la universidad por la mañana y dice, buenos días, hermanos, ¿qué tal? Señor les bendiga, hermanos. La gente dice, yo no soy tu hermano. ¿A quién le llamamos hermanos? Aquí, a nosotros. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Hola, hermanita. A mí me viene de maravilla eso de hermano y hermana. Cuando me quedo trabado y no me sale el nombre, digo, hola, hermana, ¿qué tal? Y quedo bien, encima quedo hasta educado, ¿no? Así que cuando Santiago dice hermanos, ¿a quién le está hablando? ¿A los inconversos? No, le está hablando a los hermanos. Y hermano en Cristo nuestro es todo aquel que tiene a Cristo en su corazón como tú y yo lo tenemos, ¿sí o no? Eso está claro, ¿no? Muy bien, sigo entonces. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y le hace volver, sepa que el que haga volver al hermano, nadie dice nada. Corríjame porque leí mal a propósito y nadie me dijo nada. Yo sé que ustedes me quieren mucho, pero no me permitan que lea mal la Biblia. El versículo no dice, sepa que el que haga volver al hermano, no dice eso, hermano. Dice, el que haga volver al pecador del error de su camino,
salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, que existe la posibilidad de que después de haber conocido al Señor, de formar parte del cuerpo de Cristo, de ser hermanos y hermanas, pequemos y nos desviemos de la verdad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es volver al camino. ¿Y cómo se vuelve al camino? Arrepintiéndose. Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra tu palabra, te pido perdón, lo siento, Señor. No quiero volver a cometer este pecado. ¿Y el Señor qué hace? Perdona y olvida. ¿Por qué? Porque es fiel y justo para perdonar todo pecado que verdaderamente le pedimos perdón en genuino arrepentimiento delante del Señor. Entonces, el denominador común, el hilo conductor de lo que estoy hablando en esta noche, todo se ciñe a una sola palabra: arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Pero cuidado, hay creyentes que piensan que el tema del arrepentimiento es para los de la calle, para, como decimos a veces hasta despectivamente, ¿no? Que Dios nos perdone, para los del mundo, que se arrepientan de esa idolatría, que se arrepientan de sus pecados. Sí, no, está claro que se tienen que arrepentir, los pecadores se tienen que arrepentir, pero hermano, los cristianos también tenemos que vivir una vida de arrepentimiento cada día. O nosotros ya no pecamos. El que no practiquemos un pecado no significa que de vez en cuando no cometamos algún pecado. Porque dice la Biblia que el que no peca es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Podemos pecar de muchas formas, tal vez no tan brutales, tal vez no tan exageradas como cuando no le conocíamos a Él, pero en definitiva se puede pecar. Pero gloria a Dios, que Dios es fiel y justo para perdonar siempre, siempre, cuando hay un genuino arrepentimiento en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Qué alivio, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, tengo un versículo más. Vamos a Job, libro de Job, y con este texto terminamos. Libro de Job, capítulo 11. Y son versículos que a usted le van a resultar muy, pero que muy, muy conocidos, porque la mayoría se lo saben todos ustedes de memoria. ¿Sí o no? ¿Se lo saben de memoria? Dice Job capítulo 11, versículo 13. ¿Lo leemos juntos? Me gustaría que lo leyéramos juntos. Job 11, del 13 en adelante. Cuando lo tengan, dígame, ya lo tengo. Lo tienes, ¿no? Dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte, nada temerás, olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y estarás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán, no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. ¡Qué maravilla de bendiciones! Dormir en paz, estar tranquilos, aunque sea de noche, será como la mañana. Es una vida victoriosa, segura, bendecida, prosperada. Todo eso está hermoso. Y si yo pregunto a cualquiera, ¿cuántos quieren tener esa vida? Que todo te vaya bien, que tengas bendición, que duermas seguro, que las puertas se abran, que no tengas temor de nada ni de nadie. Hermanos, cualquiera, en cualquier iglesia en la que usted vaya, en cualquier denominación, todo el mundo diría, yo hermano, yo quiero esa vida. Muy bien, gloria a Dios. Primer punto a favor. Pero el requisito lo hemos leído en los primeros versículos. Disponer el corazón.
Extender las manos. ¿Qué es extender las manos? Este gesto que hacemos, ¿qué es? Me rindo. Cuando alguien te atraca, ¿qué dices? Levante las manos, arriba las manos. Me rindo. Es así. ¿A quién te rinde? A él, Señor. Me rindo, Señor. Dame con un garrote. Me rindo. Tienes que rendirte. Segundo, si alguna iniquidad, si algún pecado hubiere en tu mano, bajo tu control, que tú dominas, la mano es sinónimo de control, de autoridad, pues si la echas de ti y no permites que more en tu casa la injusticia, entonces todo lo bonito que nos gusta tener vendrá, como dice el Señor, por añadidura. Pero el requisito, ¿cuál es? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Entonces, sin arrepentimiento no puede haber bendición. Sin arrepentimiento no puede haber paz 100% en nuestros corazones. Siempre estaremos intranquilos por algo o por alguien. Si no hay arrepentimiento, si no hay un reconocimiento de que somos, como decía Abraham, fíjate quién dice esto, polvo y ceniza, polvo y ceniza. Si no decimos como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que a veces me encuentro con una ley en mis miembros y una ley opuesta a mis miembros, la ley de la mente, la ley del espíritu, hago lo que no quiero, lo que quiero no hago, miserable de mí. Si no tenemos el espíritu de Isaías que decía, ¡ay de mí! Que siempre hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey de Gloria. Si no tenemos esa actitud de temor, porque eso se llama temor, temor a Dios. Si perdemos ese temor, entonces ¿qué somos? ¿Qué somos entonces? Cuando dice la Biblia que el principio, no el final, no es una meta, bueno, a ver si la alcanzamos, hermanito, no, el principio, el Bereshit, el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Y otro versículo también muy parecido en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es aborrecer el mal. Entonces, hermano, las bendiciones, gloria a Dios, ahí están. Pero si hemos sido llamados para ser personas bendecidas, si hemos sido llamados para tener al Santo de los Santos con nosotros 24 horas al día, si hemos sido llamados para vivir con gozo, con libertad, con quietud, con calma. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero bueno, ¿y entonces por qué a veces no hay esa paz, no hay esa bendición? Bueno, pues porque a veces pecamos, pero cuidado, y quiero dejar bien claro esto, porque a veces nosotros podemos llegar a presumir o a sentir una falsa seguridad porque decimos, pero si yo no estoy pecando. No estoy pecando porque mira, no hago ni esto, no hago aquello, no hago tal, no hago cual, no sé qué. Y metemos el pecado en una parcela donde decimos, no estoy pecando porque no cometo adulterio, porque no fornico, porque no robo, porque ya no me postro ante imágenes, porque no hago. Y entonces yo me creo que como cristiano, como ya dejé de hacer, como ya no hago ciertas y determinadas burradas o barbaridades que hacía, pues ya no estoy pecando. Momento, dale la vuelta a la moneda. La otra cara de la moneda es hacer lo malo, eso ya lo sabemos. ¿O tendremos otra vez que repetir lo que está mal? No, pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues dice la Biblia que también está pecando. Es decir, una cosa es pecar por acción, que ya no es nuestro caso, pero en nuestro caso es muy peligroso el estar pecando por omisión. Saber que tengo que hacer algo y no lo estoy haciendo. Puedo decir, Señor, mira, yo no estoy adorando imágenes. No me faltaría más que a estas alturas todavía estemos con este rollo. Pero es que de eso no tienes que presumir. Porque tú sabes, porque mi espíritu mora en ti, que la idolatría, la brujería, la hechicería, etcétera, todo eso es pecado. Pero mi pregunta es, ¿tu vida en qué se ha convertido? ¿En una vida de estancamiento, en una vida de no peco, no hago nada, vivo como en una burbuja herméticamente? ¿O mi vida es una vida activa donde sé que tengo la obligación de hacer ciertas y determinadas cosas y las estoy haciendo? Porque también se puede pecar de esa manera. Claro, los inconversos no pecan de esa manera. Los inconversos directamente pecan por acción. Pero el creyente muchas veces peca por omisión. Y es un área de la vida en la que de vez en cuando, como dice Pablo, examinaos.
probaos a vosotros mismos, a ver si estáis haciendo las cosas decentemente y con orden, no haciendo lo malo, porque eso ya está más que superado, porque eso forma parte del pasado, sino si ahora estáis haciendo, cumpliendo con tu ministerio, aportando tu don, aportando tu habilidad al cuerpo de Cristo, si estás dando fruto, porque la Biblia dice que el que no da fruto se le corta. Pero el que da fruto se le sigue podando, se le sigue tratando para que dé aún más fruto. Luego nuestro nivel de poder pecar ahora ya no está en el nivel inferior del pecado de acción, porque eso lo tenemos claro, sino que ahora podemos estar en un nivel muy sutil donde decimos no estoy pecando de acción, pero cuidado, podemos estar pecando de omisión. Por lo tanto, el arrepentimiento, hermano, el arrepentirnos cada día es fundamental para que la bendición de Dios no se vaya de nuestra vida, sino que podamos ser un pueblo bendecido, usado y prosperado por la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar en esta tarde, ¿les parece? Tomen nota de este mensaje. Recuerden que el arrepentimiento es la clave, que el pecado corta la comunión con Dios, le da lugar al diablo y se pierden las bendiciones del Señor, pero el arrepentimiento hace que la mano del Señor esté sobre nuestra vida. El arrepentimiento marca la diferencia. Y si en este día hemos cometido algún pecado de acción o de omisión, pienso que ahora es el momento ideal para pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, perdóname por lo que hice o por lo que tenía que haber hecho y no hice. Perdónanos, Señor, por los pecados que cometemos por acción o por omisión. Tú eres fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. Dice tu palabra, es la Biblia, es la palabra de Dios, la creemos. Y pedimos en esta tarde que nos limpies, que nos perdones de todo pecado. Tú sabes, Señor, si el arrepentimiento, la petición es genuina o no. Tú sabes si el deseo es genuino o no. Por eso yo te pido, Señor, que en esta tarde esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano sea la confirmación de ese perdón en nuestra vida, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Invocamos esta tarde esa sangre preciosa, invocamos esta tarde ese perdón del cielo y pedimos que tu pueblo aquí presente sea un pueblo que esté bajo la cobertura de tu mano poderosa. Y todos los hermanos y hermanas que verán, Dios, mediante este mensaje, te pedimos también por ellos, para que vivamos una vida de proximidad, de arrepentimiento genuino cada día a la presencia de nuestro Dios. Guárdanos del maligno, apártalo de nuestro camino, para que podamos siempre estar atentos y no darle